Listo. Ya estamos. Vamos a comenzar ya, ¿no? Sí, ya podemos comenzar. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Esta reunión del día jueves 10 de junio, clase en la cual tengo el propósito de dedicar a trabajar con ese material que ustedes tienen en el aula virtual, que se llama, de modo general, etnoliteratura y tradición oral, ¿no? Y luego viene una barra y dice narrativa de ficción. En realidad este título alude a que, según una concepción con la que creo que estoy de acuerdo, ¿no? El cuento peruano, lo que llamamos en la literatura el cuento peruano, y ya con un criterio más amplio, no solamente tenemos de ver en cuenta el cuento que procede de la literatura española, de la literatura europea, no solo debemos tener en cuenta el cuento que tiene como modelo, repito, el que ha impuesto el canon, ¿no? Sino que, dada la diversidad, y eso es algo que yo descubrí hace algunos años, descubrí que en el Perú se daba desde el punto de vista sociocultural y con incidencias en el plano literario, se daba una realidad más compleja, que yo la definí aproximadamente en estos términos, en una ponencia que presenté hace años en un congreso en México y que he tratado de también emplearla en esta clase, aunque quizá no con el detalle con que lo hice en alguna oportunidad, pero a fin de que ustedes también puedan participar en este debate. Entonces, tradicionalmente, geográficamente, como sabemos, el Perú tiene tres regiones, ¿no? Que son la costa, la sierra y la selva. Y además de ello, no olvidemos que el Perú es parte de Hispanoamérica y tiene vínculos, como ya lo he señalado en varias oportunidades en clases anteriores, tiene vínculos con España y tiene vínculos también con Estados Unidos y con el resto de las literaturas europeas. Por eso que un estudio integral de lo que se llamaría el cuento peruano, pero no pensando en el del canon, sino de una manera general, ¿no? Entonces, habría que considerar en un curso como este de crítica literaria, por lo menos esos dos modelos, ¿no? Porque, como hemos dicho, o lo decimos ahora, en cada una de estas regiones que he mencionado, en la costa, en la sierra y en la selva, existe de una parte una suerte de cuentística oral, cuentística tradicional. Y al lado de esa cuentística tradicional, en esa misma región de la costa, existe una literatura más occidentalizada, más moderna. Es una literatura escrita, que es la que ustedes conocen y que usualmente estudian en los cursos. Pero igual pasa en la sierra. En la sierra también, diríamos, hay una tradición cuentística oral, basada en la oralidad, tradicional, ligada a la visión propia de estos sectores más marginales de esa región, y al mismo tiempo también, ¿no?, tenemos una literatura en diferentes lugares de la sierra, una literatura que se hace siguiendo los moldes occidentalizados. Por ejemplo, para mencionar un solo caso, en el Cusco tenemos por lo menos tres narradores que pertenecen a esta parte occidentalizada del Cusco, que ellos ya no quieren llamarse indigenistas ni neoindigenistas,
sino simplemente quieren llamarse narradores andinos. Ahí está Luis Nieto de Gregori, que ustedes conocen, está también el escritor Rosas, Enrique Rosas, que también tiene cuentos ambientados en su propia realidad, como también tiene cuentos de una mayor diversidad temática, ¿no? Y allí también está Mario Guevara Paredes, que es un ejemplo curioso porque él es un escritor de raíces andinas, sin embargo es un escritor cosmopolita, ¿no? Un escritor que ha tratado de relacionar el mundo del Cusco, el mundo de la sierra, especialmente el mundo de del Cusco, ciudad cosmopolita. Ese es otro fenómeno que tenemos que considerar, que el Cusco, estando ubicado en la mera sierra, como que fue la capital del Tahuantinsuyo, sin embargo, al mismo tiempo es una ciudad cosmopolita. Y por esa razón es que a Mario Guevara se le ocurrió inventar ese personaje del brichero, ¿no? El brichero, el hombre que une lo europeo con lo andino, ¿no? Y apareció entonces ese club, ese personaje inolvidable, que no lo podemos considerar solamente de la perspectiva regional, sino desde la perspectiva de fusión de lo cusqueño con lo tradicional, ¿no? Lo cusqueño con lo occidental, perdón. Bien, entonces vamos a trabajar en primer lugar tomando en cuenta ese criterio que en cada una de las regiones, incluida la sierra, incluida la selva, que siempre va a existir una literatura de la oralidad tradicional, comunitaria, y de otro lado va a existir también una literatura que sigue el modelo occidental. Generalmente le hemos dado mayor importancia a la literatura, a la cuentística de origen que tiene como modelo occidente, pero hemos dejado de lado, ¿no? Hemos dejado de lado que también en cada una de esas regiones existe todavía viva una tradición oral, una tradición basada en la oralidad, en las costumbres, en los mitos, en las leyendas, en las creencias, como vamos a ver precisamente a través de estos dos primeros textos, que además, para mayor participación de ustedes, ya que son ustedes estudiantes de literatura, quisiera que participaran de esta propuesta, es decir, que cuando ustedes en el futuro, o quizá ya lo han hecho también, ¿no? Cuando se trate de estudiar el cuento peruano, no solamente hay que considerar el cuento canónico, el cuento moderno, el cuento de modelo occidental, sino también hay que tomar en cuenta, diríamos, el cuento que surge dentro de la oralidad, ¿no? Y por eso les he puesto como primer texto, que además me gustaría que ustedes lo lean para que vivan la experiencia de la oralidad, porque esa es la principal diferencia que hay entre el cuento de tradición oral, ¿no? Como es este caso, muy breve además, de una sola página, ¿no? Pero que está tomada de uno de los tomos de la antología de Ricardo González Vigil, y hace referencia ahí la referencia es a Tino Lino. Tino Lino fue un hombre que realmente existió en el siglo XIX en Cajamarca y tenía esta facilidad de contar, ¿no? Es decir, el narrador de la tradición oral es una especie de narrador de cuentos, no es un profesional del arte de narrar, sino que simplemente es un hombre, en todo caso, dotado, ¿no?, para el arte de narrar. Y por eso acá tenemos un primer ejemplo de este relato que vamos a pedir, como ustedes lo tienen a la mano. Quiero que lo lean, pero al leerlo, por favor, ¿no? El texto se llama El Faisán y las perdices, ¿ya?
al leer el texto, entonces ustedes traten de recrear la oralidad, porque se van a dar cuenta que este narrador llamado el tío Lino, al narrar esta pequeña anécdota, que es lo propio del cuento tradicional, lo hace con su lenguaje propio, con lenguaje que incluso puede incurrir en correcciones desde el punto de vista del castellano estándar. Pero eso es también, por ejemplo, lo que hizo en el siglo XIX José Hernández en el Martín Fierro, que escribió íntegra esta gran obra que estamos estudiando en otro curso, pero la escribió con la poesía popular, ¿no? Con la poesía, incluso con incorrecciones en la pronunciación de las palabras. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los gauchos, ¿no?, que es lo que se refleja en el Martín Fierro, es un lenguaje, es una variante local, regional, del español estándar que todos hablamos. Entonces, por favor, voy a pedir a cualquiera de ustedes, alumnos que ya están presentes en el texto, que demuestren sus dotes narrativas, que demuestren sus dotes de lectura leyendo este relato, ¿no? Después de la lectura del relato, la anécdota es sencilla, pero sí me gustaría hacer comentarios que con ustedes, con la participación de ustedes, quiero motivarlos a que al leer este cuento de la tradición oral también extraigamos algunas ideas de esta forma de narrar, de este tipo de cuento que tiene ciertas características que lo diferencian del modelo europeo, ¿no?, que lo diferencian del modelo occidentalizado, que es el que habitualmente ustedes leen. Entonces vamos a encontrarnos con un relato, ¿no?, más bien de la tradición provinciana, de la vida rural del siglo XIX. Esto corresponde a la parte norte del Perú, diríamos exactamente a la parte de Cajamarca, porque además leyendo el texto de Ricardo González Vigil, me doy con la sorpresa que este tío Lino, que era un narrador, que repito, fue una persona que existió, tenía este don de narrar. Eso es lo que queremos rescatar. Y no solo eso, sino que, diríamos, este tío Lino tiene, a través de la genealogía, se puede ver, lo dice el propio Ricardo González Vigil, él tiene una suerte de ascendencia familiar con este famoso tío Lino. Ahora, lo que ocurrió es que como el tío Lino no escribía, sino el tío Lino simplemente contaba ante un auditorio que lo escuchaba vivamente contar esta anécdota tradicional del mundo de ellos, ¿no? Entonces vinieron ya escritores posteriores que han difundido la producción narrativa, los cuentos famosos del tío Lino, pero ya al hacerlo, diríamos, han modificado en cierto sentido la forma original, aunque sí tratan de mantener ese rasgo de la oralidad. Se ha apagado el celular, no sé por qué. A ver. A ver, un momentito, no sé si me están escuchando, sí, me están viendo. Sí, creo que sí lo escuchan. Pero a ver, déjeme ver un ratito. ¿Qué pasó? Ya creo que volvió. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Bien. Entonces, en este acercamiento crítico al cuento peruano, acabamos de decir que tienen ustedes a la vista 3 cuentos. Los 2 primeros cuentos, diríamos, pertenecen a la... los 2 primeros pertenecen a la llamada tradición oral, a la llamada tradición tradicional, ¿no?, de raigambre provinciana, porque eso es el Perú.
es un país heterogéneo, es un país diverso. Entonces quisimos comenzar este acercamiento con ustedes mediante este relato que tiene como título El faisán y los perdices. Pero una vez que leamos el cuento, cuya anécdota es sencilla, básicamente es un cuento de carácter lineal, ¿no? Una vez que leamos el cuento, sí tratemos de reflexionar, diríamos, por las características, por la naturaleza, por los temas que trata, que yo creo que no son tan simples como puede parecer. Por eso considero que la lectura de este texto nos va a permitir extraer algunas ideas importantes acerca también de ciertos fenómenos, no solamente propios, diríamos, de la zona de Cajamarca, de donde procede este texto, sino también de ciertas características que son parte de la naturaleza misma o de la propia cultura del hombre de esa zona, de esa región, de esa cultura, que eso es lo que encarna el tío Lino. Entonces el tío Lino, personaje un tanto legendario, porque repito, él no escribía sus cuentos, pero sí tenía el arte de narrar, ¿no? Y ese arte de narrar es el que han recibido, es el que han luego ya puesto por escrito dos escritores conocidos, uno de ellos más, ¿no? Que también es paisano del tío Lino, que es el poeta Mario Florián, ¿no? También muy conocido, y Andrés Ceballos, que no me es tan conocido, pero en todo caso son ellos los que nos ofrecen la versión del faisán y las perdices, ¿ya? Entonces creo que es un cuento simpático. A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura? Pero al hacerlo, repito, trate de recrear esas marcas de la oralidad que tiene este breve cuento, luego del cual también haremos el análisis temático, el análisis simbólico, el análisis cultural o de alguna otra naturaleza que se les ocurra a ustedes que puedan extraerse de la lectura de este texto, ¿no? Quería anunciarles también que ya tenemos en el aula virtual todo un texto, es un libro en realidad mío, con análisis de los textos de Julio Román Ribeiro, y con ellos vamos a trabajar ya a partir de la próxima semana. Pero ahora queremos cerrar con este breve acercamiento para ver qué tales comentaristas, qué tales analistas son ustedes en relación con estos tres textos. Repito, los dos primeros pertenecen a lo que hemos llamado la narrativa de tradición oral o etnoliteratura. A mi modo de ver, el faisán y los perdices corresponde estrictamente a la tradición oral, mientras que el segundo texto, que está en la siguiente página, correspondería más bien a la etnoliteratura, ¿no? Y veremos luego qué diferencias hay entre la simple tradición oral y la etnoliteratura, que son categorías que, repito, hemos tomado de esta vasta antología, que es la más grande que existe acerca del cuento peruano. Pero, repito, mi idea es no reducir el cuento peruano al cuento del canon, al cuento occidentalizado, al cuento escrito, que puede manejar técnicas muy complejas, puede jugar con el orden de los acontecimientos, en fin, con diversos elementos. Nuestro primer acercamiento es a un narrador popular. A ver, ¿quién de ustedes, los alumnos que están presentes, por favor, alguno de ellos quisiera que participe leyendo el cuento, pero esforzándose, repito, a leerlo, porque un alumno de literatura también tiene que saber leer un texto, ¿no? Que, repito, es de anécdota sencilla, pero que sí tiene, creo, dentro de su extensión, tiene una serie de temas
en los cuales podemos profundizar, considerando, ¿no?, que es un texto que nos cuenta algo, nos cuenta ciertos sucesos, ciertos hechos de la realidad, y lo propio del cuento es contar sucesos de la realidad, pero que tengan alguna relevancia desde algún punto de vista. Yo creo que desde ese punto de vista este cuento tiene varios aspectos, varios motivos pequeños, pero que sí son interesantes y que deben ser tomados en cuenta al momento del análisis. Bien, a ver quién de ustedes se anima a leer, que le guste leer especialmente el cuento de tradición oral. Necesitamos, sí, obviamente un voluntario, ¿no? Algún voluntario, algún alumno que quiera participar, por supuesto, en la lectura, y luego los demás alumnos participarán con algunos comentarios acerca de las características de este relato, en tanto característica de la narrativa tradicional. A ver, necesitamos un voluntario. Ya, a ver, ¿quién de ustedes? Estamos listos, a ver si están presentes, si no vamos nosotros a designar. A ver, trate de mejorar el sonido, porque yo encantado que usted lea el texto, pero tratando de recrearlo, como le digo, no lo lea así de manera plana, sino trate de hacernos creer a nosotros que somos el auditorio de este primer relato, trate de hacernos creer que usted es el tío Lino y que nosotros somos ese auditorio, porque es otra de las características de este tipo de cuento. No está escrito para ser leído individualmente por el lector, sino es un libro, es un cuento contado a viva voz, como lo señala el propio narrador, ante un auditorio, y parece ser incluso que todo el desarrollo del relato se cuenta en una sola sesión. Eso es lo que me gustaría que usted remarque. ¿Cuál es su apellido? Pues si pusiera mejorar el volumen, porque la verdad que le escucho bajísimo, y no sé si sus demás compañeros van a poder escucharla. Yo feliz. Escucha muy bajo. Ahí le escucho mejor, ¿ya? A ver, demuestre usted sus artes como lectora de este tipo de textos. Vea usted con bastante cuidado, ¿no?, cómo está escrito, repito, este texto que procede de la tradición oral, y por eso tiene estas características. No me dio su apellido. Ajax. ¿Cuál es su apellido? Ajax. Ajax. Ajax, ya noté. Ajax, sí, yo creí que decía como los griegos, el héroe griego, Ajax, usted es Ajax, ¿no? Muy bien, Ajax. A ver, confiamos en usted. De usted dependerá también luego el análisis, el comentario que hagamos. Ya. El faisán y las perdices. Escuchamos, Ajax. Además de hacer reír a mis paisanos con los graciosos chascos que me han sucedido, les proporciono a veces algunas cosas nuevas de gran utilidad. Antes de mí, por ejemplo, no habían perdices en mi tierra. Estas son obra mía. Ocurrió, muchachos, que cuando me hallaba en la feria de Paiján, vi que un mercachifle vendía por 5 pesos una especie de gallo nunca antes conoció. Conocido. Así dice literalmente. Nunca antes conocido. Ya. Sí, es que él habla con su lenguaje, ¿ya? Adornada con 2 moños de pluma. Ya. El cuello verde oscuro,
las alas y la espalda entre pardo y anaranjado, con manchas negras y amarillentas, el pecho y el buche castaños, y la cola, que era larga y puntiaguda, amarillenta con una infinidad de manchas negras que se cruzaban de un lado a otro. Compré el ave en el acto, que el mercachifle me dijo que se llamaba faisán, y lo traje a Cosiete, con el la lugar donde idea vivía. de que haga casta con mis gallinas. Estas y el faisán se entendieron bien desde el principio, pero el gallo, que era muy gallo, riñó con el forastero, lo que dio motivo para que, sin demora, mate al gallo. Poco tiempo después, de 11 huevos que ahogó una gallina de color parduzco, nacieron 11 pollos, pero 5 de ellos se mostraron diferentes a sus hermanos. Sus maneras de portarse no eran sociables, sus gritos eran raros y desabridos, sus cuellos y cabezas eran finos, y su plumaje parecía de pura tierra. Sin embargo, yo me sentía orgulloso de la pollada y, cada día, la alimentaba con maíz molido, trigo y huevos cocidos, hechos en partes menudas. Los gallos crecían de lo lindo. Pero cierta vez que fui a darles de comer, no encontré a los 5 pollos raros. Estos se habían escapado del corral, y por más que los busqué en las cercanías de mi casa, no los pude hallar. Mucho lamenté su pérdida, y sucedió que después de varios meses, cuando viajaba por el sitio de Fujian, alcancé a mirar en una era de alberjas a mis aves perdidas transformadas en gallinas de gordas, sin cola o casi sin cola, y con un plumaje que tiraba a pura tierra. Y fue tanta la emoción que sentí al hallar a mis gallinas, que por expresar, ahí están mis perdidas, exclamé de modo equivocado. Ahí están mis perdidas. La gente del lugar, que oyó mi fuerte grito de entusiasmo, desde aquella vez llamó perdices a las aves de faisán y gallinas, las cuales, siendo solo 5 en un comienzo, han dado origen en pocos años a todas las perdices de la tierra. Sí, muy bien. Muchas gracias, Ayas. Ha hecho usted una buena lectura. Ese es, por ejemplo, un relato de tradición oral. Ahora sí, quizá podrían participar diferentes alumnos, por supuesto, vamos a tomar en cuenta esas participaciones. ¿Qué características se pueden advertir en este relato que creo que es sencillo, creo que efectivamente pertenece a una cultura de la oralidad, a un mundo rural, pero dentro de él, como ustedes se dan cuenta, sí vemos una cierta habilidad y también vemos ciertos sucesos que no dejan de ser, diríamos, irregulares o insólitos, ¿no? Eso es lo que hace, diríamos, interesante a este texto propio de la narrativa y tradición oral. Estamos listos a escuchar sus intervenciones y las tomaremos en cuenta. ¿Qué observaciones, por ejemplo? Vamos a comenzar por el propio narrador. A ver, ¿qué les parece a ustedes en cuanto al narrador, las técnicas que usa, su psicología, su cultura, su modo de narrar, el cierre que le da al relato? Todos estos aspectos creo que son interesantes. De hecho, es un relato lineal, ¿no? Desde el punto de vista de los sucesos ocurridos, hay una linealidad. Pero hay motivos también que podrían mencionarse. Hay aspectos que podrían señalarse como propios de esta anécdota, como propios de esta realidad evocada por este famoso tío Lino, que, como digo, es el típico narrador oral, ¿no?
el narrador oral, y sus relatos eran tan simpáticos, tan graciosos, tan llenos de estos detalles significativos que fueron pasados a la forma escrita, pero como hemos visto en esta versión, tratando de conservar también la oralidad, ¿no? Que la señorita Ayans, y le agradezco mucho por su lectura, ha estado impecable, pero a partir de ello, ¿qué aspectos temáticos, estructurales, motivos, etcétera, pueden referirse tanto con relación al personaje, al narrador, como también al personaje, ¿ah? Porque yo creo que son dos planos diferentes, aunque ambos roles sean, digamos, asumidos por la propia entidad, que es el famoso tío Lino. Bien, escuchamos entonces a ver algunos comentarios como especialistas, como expertos, como críticos de la literatura de tradición oral. Profesor, Sí. es muy curioso cómo es que el autor, bueno, el narrador inicia el cuento, Ajá. porque inicia con el fin de explicar algo, ¿no? Así con el es. fin de explicar el origen de algo, en Ajá. este caso la idea de las perdices, Claro. pero también ese inicio no solamente muestra tal vez muestra ese motivo de explicar, sino también un motivo de atraer al público, ¿no? Claro, En este caso claro. a un colectivo, porque él mismo dice, ocurrió muchachos, entonces muchachos son todo el público que le escucha, ¿no? Entonces ese sentido de colectividad, de atraparlos primero con la historia, dando tal vez un inicio algo humorístico, dando a entender que él es muy gracioso, pero que también puede aportar algo, como en este caso la llegada de las perdices. Muy buenas observaciones. ¿A quién corresponden? Piñán. Piñán, ya. Muy buenas, muy atinadas sus intervenciones, aunque en el sentido de que el relato, el narrador popular, como no ha creado una historia, o como no tiene en mente una historia para ser escrita, sino para ser escuchada, lo que necesita es un auditorio. Y eso es lo que se nota aquí. Y usted lo ha señalado muy bien, ¿no? Y él comienza incluso, fíjense ustedes, remarcando esta idea de cómo, digamos, el narrador no solamente cumple una función estética, sino también una función narrativa. No sé si se ha perdido la conexión, Paquita. No, sí. Ahí voy. Sí, ¿sabes qué pasa? Algo está pasando. O sigo nomás. ¿Me No escuchan. Sí. ¿Me están escuchando? No, creo que no te están escuchando. Espérate un ratitito. Voy a tener que Sí, se escuchaba, profesor. ¿Ah, sí? Ya. Bueno, entonces decía, ese es un aspecto interesante de la narrativa un ratito para volver oral. a conectar. O sea, Antonio Raúl, Sí, un ratito. Sí, ya lo pueden ver, lo pueden escuchar. y ya, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, disculpen por estos minutos de interrupción, pero ha habido ciertos problemas técnicos en la transmisión y por eso perdimos la conexión, ¿no? Bien, entonces estábamos trabajando sobre este relato, el Faisán y las perdices, y tuvimos también una intervención de Piñán, muy valiosa, en el sentido en que el narrador popular, diríamos, trata de captar la atención, ¿no? Es una especie de narrador de cuentos que tiene un auditorio, que tiene un público ya conocido, y a él le cuenta estas... Disculpe, sí. está con el micrófono apagado. A ver. El micrófono está apagado, dice. ¿Ah? El micrófono está apagado. Está apagado, espera un ratito. A ver. Ya está, creo que ahora sí.
Ya, ahora sí creo que está funcionando el micrófono. Bien, entonces, ¿algún otro alumno o alumna que quiera señalar alguna otra característica propia de la, por ejemplo, bueno, no solamente señalar las características particulares, sino también las coincidencias, ¿no? Porque finalmente el arte de narrar es uno solo, o por lo menos en el caso del cuento, ¿no? Y puede haber coincidencias como puede haber diferencias. Entonces, en este análisis estamos viendo tanto las diferencias como también podría haber las semejanzas. ¿Qué otro aspecto es interesante de analizar? Tienen ustedes abierto el debate, porque la idea es esa, ¿no? Que ustedes participen como especialistas. Ya saben que un cuento siempre simboliza algo, siempre es un conocimiento del mundo, ¿no? Yo estoy seguro que para muchos de ustedes este relato, de hecho, les ha motivado, ¿no? También a una aproximación a ciertos tópicos de un mundo extraño para nosotros, porque nosotros vivimos en el mundo urbano, moderno, ¿no? De la tecnología. Pero este narrador, en cambio, vive dentro de otro mundo, dentro de otra era, dentro de otro tiempo, ¿no? Incluso podríamos decir, el narrador tiene una suerte de visión de largo plazo, cuando al final, ¿no? Dice, y la gente del lugar que oyó mi fuerte grito de entusiasmo desde aquella vez llamó perdices a las aves de faisán y gallina. Habría que ver si este dato es cierto o no. Siendo solo 5 en un comienzo, han dado origen en unos pocos años a todas las perdices de la tierra, ¿no? Entonces, las perdiz es, por ejemplo, una variedad, un ave propia de ciertas zonas, no necesariamente de otras. Bien, ¿qué otros aspectos propios? Porque ustedes saben que en los relatos siempre hay acciones que son o personajes o sucesos que son llamativos para el lector o para el oyente. ¿Qué otro aspecto se podría señalar como algo que llama la atención del narrador? A ver, observaciones. El motivo del viaje, por ejemplo, también está presente en el relato. ¿Alguien que quiera señalar con respecto al motivo del viaje? El viaje es un motivo muy universal, lo vamos a ver en los relatos de Ribeiro que vamos a analizar la próxima semana, pero quisiera ver si es que hay alguna observación, si es que el motivo del viaje también es importante en este relato. Intervenciones. ¿Cómo se desarrolla en el relato el viaje? ¿Qué podemos señalar con respecto a este aspecto fundamental del desarrollo de la historia? Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Su apellido? Mozo, profesor. No, ¿su apellido cuál es? Mozo, mozo. Mozo, profesor. Mozo, ya. A ver, Mozo, ¿qué otra observación tiene al respecto? Bueno, por lo que veo en el texto, acá el narrador gusta destacar la figura del ave. El ave. Curiosamente, Así es. sí,
el gallo o el faisán en este caso, es interesante que le dé tanto énfasis en diferentes zonas de su cuerpo, Así es. impregnando con cierto grado de un lenguaje bastante adornado para resaltar sus cualidades que este animal posee. Y al mismo tiempo, otro aspecto que sí veo es el hecho de enfatizar en la conducta del animal. La Como si fuese conducta. algún tipo de ser humano que sociabiliza. Estas aves también tienen un tipo de contacto en particular. Hay una sensación incluso que observa el narrador en torno a este tipo de criaturas que los compara de cierto modo con cierto grado de enemistad, incluso cuando llega el faisán a la casa del narrador. Entonces, es interesante esta parte porque hace inducir esta idea de cómo estos elementos foráneos, sujetos extraños que no pertenecen al lugar de origen, vienen y de algún otro modo generan un tipo de cambio. Eso parece ser una especie de alegoría a esa idea de cuando en un pequeño espacio endógeno donde se comparten ciertas tradiciones, ciertas costumbres, viene un sujeto extraño con cualidades únicas, o bueno, diferentes a las que usualmente se atañe, y empieza a generar todo un revuelo, una atracción por este tipo de personajes exóticos, y eso de algún otro modo resulta interesante en esa parte. Muy interesante el comentario del señor Mozo, porque ha destacado en primer lugar la particularidad del ave, porque en realidad el protagonista, diríamos, más que el narrador, es el ave, el faisán. Y para destacar las características propias del personaje, del animal, que en este caso, ¿no?, del faisán, ha recurrido a la técnica de la descripción, como lo hace cualquier narrador. Cuando dice aquí, ocurrió, muchachos, fíjense, siempre se está dirigiendo a su auditorio, que cuando me hallaba en la feria de Paiján, vi que un mercachifle, ¿no?, vendía por 5 pesos una especie de gallo nunca antes conocido, ¿no? Ahí está una de las claves, yo creo, del interés que puede tener este relato, porque las aves son conocidas, pero de pronto este narrador se encuentra con una especie de gallo nunca antes conocido. Él tenía la cabeza fina, adornada con 2 moños de plumas, el cuello verde oscuro, las alas y la espalda entre pardo y anaranjado, con manchas negras y amarillentas, el pecho y el buche castaños, y la cola, que era larga y puntiaguda, amarillenta, con una infinidad de manchas negras que se cruzaban de un lado a otro. Vean ustedes la importancia que es la descripción de las diferencias. Lo que capta este narrador es la presencia de un ave, ¿no?, y él es un hombre que vive, diríamos, es un campesino, tiene una casa, tiene animales, pero le llama la atención, y ese es el motivo del desarrollo de la anécdota, le llama la atención esto que para él es desconocido, ¿no? Un ave con estas características que él nunca ha visto, está frente a algo nuevo, y eso hace que él compre bueno, le pregunta, ¿no? Le dice en el segundo párrafo, dice, compré el ave en el acto que el mercachifle me dijo que se llamaba faisán. Lo traje a Cosiete con la idea de que haga casta con mis gallinas. Es decir, esto también es interesante, como lo ha señalado el señor Hermoso, ¿no? Es decir, el objetivo de comprarlo, por una parte, era la belleza del animal desconocido en ese contexto, pero otra parte también la parte productiva, ¿no?, la parte de la economía, el crecimiento
de las aves que él tenía. Dice, lo traje a Cosiete con la idea de que haga casta con mis gallinas. Y ahí también es interesante el surgimiento de un conflicto, ¿no? ¿Qué conflicto ocurre a partir del momento en que, como muy bien ha señalado el señor Mozo, el faisán se integra a una nueva realidad? Ahí también hay un pequeño detalle que me gustaría que alguno de ustedes lo observe. ¿Qué pasa cuando un nuevo personaje llega a un mundo con el cual sin duda tiene también conexiones, porque finalmente todos son aves, pero ahí hay un aspecto de detalle que sería interesante que alguien pudiera destacar. Profesor, tal vez la riña que tiene con el gallo, que también sería el líder del gallinero, ¿no? Claro, claro. ¿Con su apellido, señorita? Piñán. Piñán. Claro, esta Piñán ha captado, que leyó el relato, creo que sí, ha captado este otro aspecto, ¿no? El aspecto de la sexualidad, que también se da en el mundo animal. Observen ustedes acá, ¿no? Él lleva el animal con la idea de que haga casta con mis gallinas, es decir, que aumente la población, ¿no? Estas y el faisán se entendieron bien desde el principio, hubo afinidad, pero el gallo, que era muy gallo, riñó con el forastero, lo que dio motivo para que sin demora mate al gallo, ¿no? Es un acto de violencia, parece ser cometido por el propio faisán. Parece que es un animal más fuerte, entonces hay una competencia ahí, un liderazgo. El gallo se siente de pronto enfrentado a un enemigo. Su harén de gallinas de pronto se fue, digamos, interesada por esta nueva especie de ave, este nuevo tipo de ave. Entonces esto trae una pequeña tragedia, ¿no? Que no tiene mayor, no le da mayor importancia el propio narrador. Luego de esto, ¿qué viene? En la dinámica de las acciones, porque siempre un relato nos lleva hacia algo, pero ese algo se va desarrollándose a través de una serie de pequeños sucesos que tienen una causalidad. ¿Qué ocurre luego que sea interesante a continuación, aparte de las ideas muy interesantes que ha señalado el señor Mozo? ¿Algún otro aspecto del relato que sea interesante dentro de los elementos que está manejando este narrador popular? Sí, sí. También me resulta interesante el hecho de que el narrador, cuando se dirige a su público, asume que este público conoce bien la zona. Claro. En el momento de decir los lugares, ¿no? Cuando estaba en la feria de Paisán, lo traje a Cosiete, o cuando dice que viajaba por el sitio de Quivillán, no sé, parece ser, tal vez estamos dando una impresión de que el público entiende a qué lugares se está refiriendo, ¿no? Exactamente. Eso, ¿no? Es lo propio del... También. Claro, es un espacio conocido, ¿no? Es la solución de la señorita Piñán. Piñán, claro, usted como ha leído está más al tanto, ¿no? Pero observen acá que acá también hay un aspecto, eso lo espacio, sí, ¿no? Ustedes saben que todo relato se desarrolla dentro de un espacio conocido, y acá está, se ha marcado con toda claridad que todos estos sucesos extraños que le ocurrieron a el narrador, al tío Lino, ¿no? Ocurre en un espacio cuyos nombres se mencionan. Nadie, por ejemplo, alguna vez ha dejado de haber oído de ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando menciona este lugar de
me parece que es Paiján, que sí, Quivilán, por ejemplo, ¿no? En fin, como bien ha señalado usted, bueno, Faisán estaba con Cosiete, es decir, hay elementos espaciales que son parte de ese mundo en el cual ocurre este pequeño conflicto, diríamos, evocado por el narrador popular, pero diríamos que supone la presencia de personajes, en este caso de naturaleza animal, que entran en conflicto, ¿no? Entran en conflicto, ¿no? Y como consecuencia de ello hay una víctima que es precisamente el gallo, ¿no? ¿Y qué ocurre después de este suceso? ¿Qué otro suceso es desencadenante de las otras acciones? Hay algo que es importante, pues si no, el relato no tendría un desenlace bueno o malo, ¿no? Ya que el señor Mozo ha hablado precisamente de, diríamos, este fenómeno de la comunidad que se constituye, pero comunidad en la cual hay un elemento extraño, cuya presencia causa un gran impacto y otras consecuencias más. ¿Cuáles serían esas consecuencias de la presencia del faisán y de la muerte del gallo? ¿Qué es lo que hay que destacar también? Y que el narrador observa con detalle. ¿Qué ocurre dentro de Hay un fenómeno de carácter biológico que tiene que ver con la vida, que es muy importante acá, pero que ustedes quizás no lo observan tan fácilmente porque todo es un mundo de animales, ¿no? Pero en el mundo de los animales se dan sucesos paralelos, ¿no? Paralelos a los que también se dan en el mundo animal. ¿Cuál es el suceso paralelo que hace posible, diríamos, la aparición de nuevos seres en el mundo? Nosotros también estamos aquí porque descendemos de alguien, ¿no? Alguien nos procreó. Este fenómeno también está registrado en el relato. A ver quién lo señala. Profesor, sería el apareamiento con la gallina. Claro, Sí. claro. Llevaría a tener a las perditas, ¿no? Sí, sí. En ese momento donde él dice, poco tiempo después, de 11 huevos que ahogó una gallina, una gallina de color parduzco, que ahogó una gallina de color parduzco, nacieron 11 pollos, ya está, el nacimiento, lo que quería el narrador, ¿no? Pero 5 de ellos, miren la diferencia, 5 de ellos se mostraron diferentes a sus hermanos. Claro, esos eran los descendientes del faisán, ¿no? Sus maneras de portarse no eran sociables, es decir, los disociadores, ¿no? Sus gritos eran raros y desabridos, sus cuellos y cabezas eran finos y su plumaje parecía de pura tierra, ¿no? ¿Ve? Entonces él tiene oportunidad de comprobar que se ha dado el fenómeno de la hibridación, porque tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal se da eso, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con este animal del mundo rural que es la mula. La mula también es el cruce del burro con la yegua. Una cosa parecida también acá se señala cuando de los 11 huevos que ha ahogado la gallina,
5 de ellos son diferentes, ¿no? Ahí está la prueba de la presencia del faisán, el padre de esos 5 polluelos diferentes, desabríos, sus cuellos y cabezas eran finos, etc. Pero, sin embargo, dice el narrador, yo me sentía orgulloso de la pollada y cada día la alimentaba con maíz molido y trigo y huevos cocidos, deshechos en partes menudas, y los gallos crecían de lo lindo, ¿no? Digamos, hasta ahí el narrador está muy contento, el narrador está en un momento de conjunción con respecto al provecho o a lo provechoso que ha sido esa compra que ha hecho, aunque todo esto ha tenido una víctima que es el gallo, ¿no? Pero ese es un incidente de carácter menor, previsible, dado que lo que se da aquí es la llegada de un ave que tiene otras características, ¿no? Aunque sea del mundo de las aves, sin duda, vean ustedes cómo es la naturaleza, como aún en especies afines hay diferencias genéticas, que es un problema que se da también en el mundo humano, y que incluso en un programa de televisión siempre se está aludiendo a eso, ¿no? Que si es el papá, si no es el papá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Luego de esto, ¿qué más es importante en el relato? Las partes finales. ¿Qué otra acción es relevante en el relato? Profesor. Sí. Bueno, lo que yo observo es algo bastante interesante que dice el narrador, que esta información que está proveyendo resulta de utilidad. O sea, de acuerdo a su visión del narrador, todo lo que está mencionando es algo práctico. Práctico, claro que sí. La pregunta sería, ¿en qué sentido es práctico para los oyentes, el auditorio, este tipo de información? Eso me hace pensar la parte final, porque él dice que en pocos años a todas las perdices han dado origen, han dado origen en unos pocos años a todas las perdices de la Tierra. O sea, él está tratando de mencionar que en este caso, por medio de una hipérbole, que los animales que están a su alrededor o que, bueno, dispone la población en su entorno, son básicamente su propiedad. Está tratando de adjudicarse a sí mismo el criterio de que estas criaturas que aparentemente son salvajes, no son salvajes. Por el contrario, son parte de lo que él ha dispuesto, y que de algún otro modo eso quiere decir que el auditor, el público o sus amigos deberían reconocerlo a él, porque ha dado de algún otro modo la oportunidad de que este tipo de criaturas convivan con... Claro, que aparezca, ¿no? Es decir, como ocurrió cuando se produjo la llegada de los europeos desde Europa hasta América, ellos también vinieron y trajeron una serie de animales que no existían aquí, ¿no? Muchísimas especies que hoy son parte esencial de nuestra realidad. Por ejemplo, el caballo, ¿no? La vaca, y así por el estilo, ¿no? No sé, pero claramente en el caso de la vaca y el caballo sí son... bueno, los perros yo creo que aquí ya existían, pero ellos trajeron otras variedades de perros. Entonces siempre la presencia de los animales es esencial, ¿no? Tanto en una cultura tradicional como es la que evoca Lino, ¿no? Donde, claro, la riqueza del narrador se mide por la cantidad de población de animales domésticos que tiene, ¿no? Pero también otro aspecto interesante, que esta parte lúdica que tiene en la parte final, pero que es consecuencia de otro hecho que también no hay que... Era el último alumno que intervino, ¿cómo se apellida? Mozo, profesor. Mozo, ya. Pero sería bueno que también los demás intervengan. Fíjese,
todo relato es un encadenamiento de sucesos. ¿Qué otros sucesos finales habría que considerar? A ver, ahí los tienen a la vista, es un relato breve. Después de que el narrador ha estado alegre con la presencia de estos bichos raros, ¿no? De estos pollos diferentes a los pollos habituales, ¿qué es lo que acontece? ¿Cómo analizar esta parte del relato? Miren que es un narrador que está al tanto de todo lo que ocurre en su entorno, como se ha señalado, es un narrador que conoce toda esa zona, es un narrador pero cuya labor para su mantenimiento personal y familiar, aunque él, por ejemplo, aquí en ningún momento menciona a la familia, ¿no? Diera la impresión de que el narrador vive solo. ¿Qué más? ¿Qué más es importante en el relato? ¿Qué otra secuencia hay en la parte final? Así como un momento encontró al faisán, ¿qué pasó después? Profesor, lo que sucede es que se produce la pérdida y puede encontrarnos estos 5 proyectos raros que van a ser el faisán, ¿no? Y donde se produce el hecho que, por decirlo, da sentido a toda la historia, que es el hecho de nombrar, ¿no? a estos aves como perdices. Claro, claro. Eso ocurre, diríamos, cuando se da el suceso, ¿no? Es ese suceso el que va a determinar que luego ocurre en él, en su expresión, ese error. ¿Por qué? Por la emoción que ha sentido, ¿no? Porque en todo momento él nos está transmitiendo la emoción, el interés que ha tenido por esos animales y la anécdota que ha vivido, ¿no? Que está remarcada en esta frase que dice: pero cierta vez que fui a darle de comer, porque él estaba muy contento con ellos, no encontré a los 5 pollos raros. Estos se habían escapado del corral. Es decir, debe ser lo propio de estas aves, que son pues una mezcla, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, no sé si ustedes, pero en mi caso, la perdiz, yo no estoy seguro que la perdiz descienda del faisán y de la gallina, no estoy seguro, pero en todo caso lo que sí puedo dar testimonio es que la perdiz, que es un ave que se parece mucho a la gallina, es más bien un animal, no es un animal doméstico, no es usual criar perdices. Las perdices se cazan, las perdices dan huevo como la gallina, ¿no? Pero son, así como estos pollos, pues, los pollos tienden hacia la libertad, ¿no? Estos se habían escapado del corral y fíjense, solamente 5. En cambio los otros animales eran, pues, eran aves domésticas, ¿no? Pero está la diferencia entre las aves domésticas y las aves que no son domésticas, que tienden a escaparse, tienden a buscar la libertad, como ocurre en el mundo animal, ¿no? Bueno, dice, estos se habían escapado del corral y por más que los busqué en las cercanías de mi casa, no los pude hallar y lamenté mucho su pérdida. Y yo decía que el motivo del viaje también es importante, porque es gracias a este viaje que él hace, dice, y sucedió que después de varios meses, cuando viajaba por el sitio de Quibillán, alcancé a mirar en una era de alberjas a mis aves perdidas, ¿no? Es un personaje, es un narrador muy observador.
transformadas, no dice transformadas, no, dice transformadas en gallinas redondas, gordas, sin cola o casi sin cola. Es decir, el tiempo había transcurrido, ¿no? Pero esto no impidió que el narrador, que conocía bien a sus animales, de pronto ya viera que han crecido, que se parecen mucho a las gallinas, ¿no? Sin cola o casi sin cola y con un plumaje que tiraba a pura tierra, que era precisamente también el color del padre de estas aves, ¿no? Y fue tanta la emoción que sentí al hallar a mis gallinas que por expresar, observen el error acá, ¿no? Que también es un aspecto metalingüístico interesante, que igualmente no sé si tenga o no, que sea exacto, o sea simplemente un recurso lúdico del narrador cuando dice, ahí están mis perdidas, exclamé, ¿no? No, perdón, dice, y fue tanta la emoción que sentía al leer mis gallinas, que por expresar, es decir, que por decir, ahí están mis perdidas, exclamé de modo equivocado, ahí están mis perdices, ¿no? Hay una diferencia entre decir mis perdidas y mis perdices, ¿no? Bueno, esta es una suerte de recurso. No creo realmente que esto sea algo que realmente ha ocurrido. En todo caso, el tío Lino juega también con este detalle, con esta pequeña diferencia que hay entre decir están mis perdidas, ¿no? Y decir mis perdices. Y según la versión que él nos da, dice, y la gente del lugar que oyó mi fuerte grito de entusiasmo, desde aquella vez llamó perdices a las aves de faisán y gallina, las cuales siendo solo 5 en un comienzo, han dado origen en unos pocos años a todas las perdices de la tierra. Bueno, ya quizás sea una exageración de él, ¿no? Yo no creo que el faisán sea un ave que vive solamente ahí en la zona donde lo encontró el narrador, sino que es una especie más, pero de lo que no estoy seguro, y sería materia de una consulta a un especialista, o no sé si ustedes tienen la respuesta, ¿es cierto o no es cierto que la perdiz desciende de la mezcla del faisán y de la gallina? ¿Esto es así o no es así? ¿Algún comentario al respecto? Porque muchos de ustedes también conocen el campo, muchos de ustedes también conocen las aves, entonces el relato nos deja con esa, por lo menos a mí me da con esa duda. ¿Lo que dice Lino responde a la realidad o es simplemente que, digamos, en base a su libertad de narrador, él se considera casi como el que causó o el que produjo esta explosión demográfica de aves, ¿no? Dice, las cuales siendo solo 5 en un comienzo, que son las 5 que él, ¿no? Que él hizo crecer, han dado origen en unos pocos años a todas las perdices de la tierra, ¿no? Bueno, como ven ustedes, hay una serie de fenómenos, los personajes son interesantes, el personaje del faisán, diríamos, es la suerte de protagonista, los conflictos que se desencadenan dentro de este mundo doméstico de las aves domésticas y la actitud constante, el cariño que muestra el narrador por estas aves extrañas, cariño que la lleva digamos, a buscarlas o en todo caso a tener, acá también juega el azar, ¿no? Porque no es que las está buscando, sino que de pronto un buen día las vio, ¿no? Y cuando viajaba por el sitio de Quibillán, alcancé a mirar en una de las alvejas a mis aves perdidas, ¿no? Y esto le produce una gran emoción, le produce un gran júbilo, ¿no? Y ahí es donde él
incurre en ese error que según él es la causa de la existencia de la palabra perdiz, ¿no? Cuando dice, ahí están mis perdidas, de modo equivocado, ahí están, en vez de decir, ahí están mis perdidas, según él exclamó, de modo equivocado, ahí están mis perdices, ¿no? Bueno, son algunos aspectos que uno puede... Hay también entonces humor, ¿no? Y hay la complicidad del auditorio de dar por aceptadas las narraciones, la anécdota que ha contado para diversión, para solaz, para diríamos enriquecimiento, ¿no? De un pequeño suceso que es propio de un mundo muy peculiar como es el de la zona rural del norte peruano, ¿no? Bien, vamos a leer ahora, a ver algún otro voluntario. Es un relato un poco más extenso, pero también tiene un trasfondo simbólico y vamos a ver qué diferencias tiene con respecto al relato anterior. A ver, ¿quién de ustedes quiere leer este segundo relato? Que debo señalar que está más cercano al concepto de etnoliteratura. ¿Por qué? Porque está ubicado en el mundo de la selva, ¿no? Es una primera característica. Y la otra es que no hay personajes humanos, aparte del narrador, que además tiene nombre propio porque es Danilo Sánchez, que sin duda lo que ha hecho es recrear una suerte de mito, ¿no? Una suerte de leyenda tradicional acerca de los animales que, como hemos visto, están presentes pues también como personajes principales o secundarios dentro del mundo del relato. A ver, por favor, así como la señorita Piñán tuvo la gentileza, ¿no?, de leer el relato, entonces pido ahora a otro alumno, ¿no?, que lea el relato de la guerra de los animales. A ver, por favor. Alumnos de... Profesor, yo lo puedo leer. ¿Cómo no? Le agradezco mucho su participación. ¿Cuál es su apellido? Mozo. Mozo. Muchas gracias, Mozo. Entonces, gracias a la colaboración del señor Mozo, todos vamos a escuchar, ¿no?, un poco extenso, pero a ver frente a qué mundo, frente a qué realidad nos pone este narrador. Lo escuchamos, señor Mozo. Bueno, el título es Danilo Sánchez León, La guerra de los animales. León, Danilo Sánchez León. Él es digamos, el autor de esta versión escrita, pero como le digo, el suceso en sí, como usted va a ver, me parece que no lo ha inventado él, sino simplemente le ha dado una versión. Me parece que por eso le llamo etnoliteratura, porque alude a sucesos que habían ocurrido incluso antes de la existencia de los seres humanos, porque como usted va a leer, no hay seres humanos, excepto el narrador, que es un narrador omnisciente, no hay seres humanos, pero sí, en cambio, hay una suerte de relación con actitudes propias de los seres humanos. Escuchamos, señor Mozo. Bien, correcto. Dice, hubo un tiempo en que todos los animales de la selva estaban en guerra, pero casi nadie sabía por qué ni se interesaba en saber. Lo único que recordaban es que quienes iniciaron la contienda fueron los pumas y los sapos. Existe solo un rumor de cómo empezó la pelea. Cuentan que una hermosa mañana de sol, un puma se acercó a la orilla del río a tomar agua y sin querer pisó la cabeza de un sapo que se encontraba soleándose sobre la hierba. Alzando la voz, le increpó: «Oiga, ¿no ve dónde pone la
manaza cochina, a lo que el puma volteó y de un golpe lo empujó al agua. Entonces el sapo, lleno de ira, lo escupió en la cara. Ambos se fueron y empezaron a fundar los bandos. Los sapos pidieron ayuda a las hormigas, alacranes y pirañas. Los pumas comprometieron a los terribles culebras voladoras, las que inmediatamente salieron y cazaron a sus recientes enemigos. Los sapos entonces pidieron el apoyo de los tábanos, quienes juraron día y noche zumbar en el aire maltratando a los pumas. También lograron la adhesión de las arañas que, apresuradas y silenciosas, empezaron a tejer sus telas cual trampas fatales. Pusieron de su lado a las avispas, que en grupos pequeños atacaron haciendo imposible la vida de los felinos. Por su lado, los pumas consiguieron la participación de los lobos, añaces y trajinos, de los cocodrilos que, extasiados con la idea de la guerra, dieron zambullidas y chapoteos que mermaron las aguas de los ríos. Algo caracterizaba a los grandes bandos. Por el lado de los sapos, se unían cada vez animales más pequeños, insignificantes, invisibles, que se agrupaban en los territorios bajos como llanuras y orillas de lagunas y ríos. Con los pumas se usaban cada vez animales más grandes, poderosos y terribles, que se iban concentrando en las regiones altas como montes y cumbres de montaña. Así anduvo por mucho tiempo. Felizmente, un día, un instante de lucidez, una anciana tortuga presentó una sugerencia. ¿Qué animales elegidos por cada bando peleen y definan la contienda?, dijo. Los grandes escucharon y respondieron rabiosamente esta propuesta. Los pequeños se consultaron entre sí y luego de una corta deliberación también aceptaron la idea. Pronto, en el lado de los grandes se llevaron a cabo varias reuniones en las que unos y otros se disputaban ser elegidos. Cada animal argumentaba tener más fuerza y audacia para vencer a los contrarios. El primero en disputar el puesto fue el cocodrilo, que, con voz ronca y lengua pastosa, vociferó: creo ser el rival indicado. Deja primero de mover tu cola, que fastidiaba. ¡Qué fastidio! Era decir el mono que apenas veía colgada en una rama. Pronunció las cejas el saurio. La verdad, tú no asustarías a nadie, eres muy pesado para pelear. Al escuchar esto, la bestia, llena de furia, dio un golpe en la cola que derribó el árbol donde se mecía el incauto y donde salieron volando las aves para ponerse a salvo. Entonces, se deslizó una terrible culebra de lomo pintado como si fuera mariposa y, haciendo centellear sus ojos sobre la concurrencia, habló casi silbando. ¿Quién resiste el hechizo de mi mirada? ¿Quién mi veneno que ciega con la muerte? E hizo castañar los dientes de los venados que, asustados, echaron a correr por campo travieso. ¡Basta!, gruñó erguiéndose majestuoso el tigre. Se afiló las uñas en las piedras y sin mirar a nadie continuó: acábese por fin esta ridícula pelea. ¿Quién es capaz entre los presentes de disputar supremacía al señor tigre? ¿Quién? Dio un salto y se paseó mirando fijamente a cada uno de los asistentes. Nadie osó murmurar ni siquiera respirar, menos oponerse al dicho por tan importante señor. En consecuencia, quedó proclamado él mismo como representante. Al terminar la asamblea, el tigre sonrió con desprecio, saboreando su hazaña. Y allí se quedó, torciendo calmosamente los mostachos. En el bando de los sapos, todos estaban en silencio. A los pequeños se les veía correr de un lado para otro, agachados, como llevando o trayendo algo. Nada se sabía del modo cómo procedería la elección, ni quién sería el rival capaz de enfrentar al tigre. Un secreto sordo, una oscuridad tupida, como la noche de la selva, cubrió el nombre del combatiente. Tampoco en la tienda de los grandes se preocuparon en averiguarlo. Mientras tanto, contingentes de uno o de otro bando limpiaban el campo, quitaban hojas, medianderos. Los grandes preparaban una gran fiesta para celebrar la victoria y recibir a leer. Las orquestas de música tenían contrato para toda la noche y el amanecer siguiente. El día acordado, desde las primeras horas de la mañana, los alrededores de la chacra se fueron llenando de animales, quienes se ubicaron en los árboles, montes cercanos, ríos y mares. En poco tiempo, los contornos estuvieron cubiertos de garzas, monos, patos. Por allí andaban otorongos y culebras. Los peces se acercaron hasta una pequeña laguna donde se juntaron también los lagartos.
Había un enorme entusiasmo en los grandes y nerviosismo en los pequeños. Era, en verdad, un gran acontecimiento. Era, por fin, el término de la guerra. Todos estaban alegres, como no sucedía desde hace tiempo, se daban la mano y se saludaban atentos. Y la hora indicada llegó. Sin dejar esperarse, saltó ágilmente el tigre, desprendiéndose desde una inmensa rama. Vestía para el efecto sus mejores galas. Hubo una cerrada ovación y gritos de júbilo de parte de sus aliados. Todos miraban a uno y a otro lado para aparecer al desconocido adversario de tan importante rival, pero no se producía movimiento especial en ningún costado. ¿Le tienen miedo los del bando contrario que no envían su representante? Rogó el tigre, y se vio jactancioso. En ese mismo instante, en la parte más sensible de la entrepierna, sintió un pinchazo. Volteó ágil como un rayo e introdujo las garras en esas partes. Pronto sintió el ardor en las ancas, por lo que dio una vuelta en redondo y se desgarró la piel con la uñas. El contendor era el diminuto Izango, armado de su filuda saeta. El animalito corría de ahora de un lado a otro por la panza y el lomo del tigre, asestándole picadores que se hinchaban como volcanes. En pocos minutos, el tigre se ahogaba en su propia sangre. La concurrencia estaba atónita. Parecía que el tigre había enloquecido bajo el efecto de algún brebaje urdido por los sapos. Pero estos, alzando la cabeza, dijeron el nombre del luchador. Hostia empezó a correr de boca en boca por todas las comarcas. Mientras el tigre giraba como envuelto en llamas, se elevaba y caía, manoteando al viento. Sus gruñidos reducían árboles lejanos. Vuelto contra sí, garras y dientes, derramaba espuma. Se arrancaba el pellejo. Ya en el borde del ojo, el Izango pinchó certeramente en la pupila de su enemigo, quien dio un alarido que hizo caer a varias cacatúas desde un alto guayabo. El tigre vio al sol que rodaba hasta quedarse enredado en las zarzas de sus pestañas tiesas. Escuchó el tenue aleteo de las garzas, alzando el vuelo para ausentarse. El sabor dulce de la sangre en la lengua le pareció su madre cuando retozaba con ella, y se abalanzó suave e infinitamente en aquel recuerdo. Animales de uno y otro lado vieron cómo se desplomaba pesadamente en el suelo con las patas encogidas y vueltas hacia arriba. Así ganaron la guerra los animales pequeños, que luego se apoderaron del sol, la tierra, el agua y las estrellas. Así es. Bueno, hemos tenido oportunidad de leer este relato que, como les indicaba, lo veo como un ejemplo de la etnoliteratura, es decir, porque se refiere a un mundo donde no está el ser humano, ¿no? Pero que de alguna manera explica la existencia de esta diversidad de especies, ¿no? Diversidad de especies. Y luego, como también en el relato del faisán, el faisán que hemos leído, ¿no? Aquí también otra idea central y que se va a repetir pues casi siempre en los relatos es la idea del conflicto, ¿no? Es la idea del enfrentamiento que hay, que en este caso es entre los grandes y los pequeños, que es otra diferencia que marca también el mundo humano, ¿no? Eso es, así es. Sí, vamos a quedarnos aquí por ahora, porque vamos a comenzar en unos minutos la clase en otra sección. Quiero informarles que en su aula virtual tienen una versión completa de un libro mío dedicado a los análisis de los cuentos Ribeiro. Así que allí iremos trabajando con este libro, con los análisis que yo he propuesto y los aportes que ustedes harán. Claro, de todas maneras nos falta el tercer relato que ya no hemos tenido tiempo de leer, que es Don Quijote, ¿no? Que será ya motivo de algún trabajo especial que quedará pendiente. Entonces, por hoy nos quedamos pues con estas dos narraciones de la oralidad peruana. Fíjense que una está ambientada en la costa y la otra en la sierra, ¿no?
Y agradezco a todas las personas que han participado, porque esa es la idea. Así que, aunque ya la próxima vamos a trabajar con el Relato Ribeiro, sin embargo, ahí también vamos a propiciar siempre la intervención de los alumnos, porque son cursos pues, en los que es importante el aporte de ustedes y la verdad que aunque no han sido muchos, pero de todas maneras las observaciones que han dado Piñán, Mozo, principalmente Mozo intervenido en dos oportunidades, y se me ha olvidado de agregar a alguien más, a Ayans también, ¿no? Ayans también, bueno, me parece que ella leyó el relato, todo eso está considerado dentro de la evaluación de ustedes. Y ya saben que para la próxima semana tienen que entregar una tarea escrita que es producto de la lectura que hicimos en la clase anterior. Bueno, ahí nos quedamos por ahora y continuamos la próxima semana. Muchas gracias.